Curso intermedio PowerPoint. Primera sección, introducción. Los temas a ver son, ¿qué es PowerPoint? ¿Cómo entrar y cómo salir de PowerPoint? El área de trabajo de PowerPoint, barra de herramientas, área de notas, métodos abreviados del teclado. Una presentación puede utilizarse tanto en el ámbito laboral, para hacer presentaciones en una conferencia, o en el ámbito educativo, que es utilizado para explicar las clases. Es muy frecuente el uso de este programa. PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos en la actualidad. Viene integrado en el paquete de Microsoft Office como un miembro más que puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. Es un programa que permite crear una presentación a través de diapositivas de una manera fácil y rápida y de mucha calidad. Las presentaciones electrónicas te permitirán trabajar con gráficos, tablas, texto e interactuar con otros programas como procesadores de texto, etc., siendo imprescindibles hoy en día ya que te permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. Una diapositiva es una hoja de trabajo donde podemos insertar imágenes, texto, animación y transiciones. El conjunto de diapositivas en un tema forma una presentación. Las diapositivas pueden contener gráficos, organigramas, etc., o combinación de cualquiera de estos. Algunas ventajas de usar este programa es la alta personalización. La variedad de plantillas o temas disponibles proveen al usuario diferentes posibilidades de personalización. Así pues, el diseño de la presentación dependerá de la creatividad de cada persona, de la temática a tratar y de las necesidades del público al que se expondrá el tema, en lo referente a colores, imágenes y música para añadir. Esta herramienta permite la creación de diseños de gran calidad de forma sencilla, combinando las distintas formas de contenidos que servirán para enseñar a distintos públicos. Esta herramienta es muy efectiva al momento de dar a conocer los productos y servicios de un negocio o la planificación interna de una empresa. Esta herramienta también es ideal para capturar y expresar la información de manera simple, distribuida en varios puntos. Se puede utilizar formatos como listas, esquemas y gráficas de encuestas o estadísticas. Además, es posible exponer estudios de cualquier índole plasmados los datos de manera sencilla, ya que sirve para expresar información crítica mediante datos específicos importantes, lo que hará el proyecto mucho más fácil de entender para el público. Finalmente, es de fácil uso, si bien es un programa con gran variedad de recursos para la personalización y el dinamismo de la presentación. También puede limitarse a la exposición simple de información. Las funciones más básicas son fáciles de entender y se encuentran a la vista, por lo que PowerPoint sirve para crear diapositivas sencillas para cualquier usuario sin necesidad de conocimientos técnicos de diseño o de la misma herramienta. Su principal funcionamiento: crear textos con distintos formatos y colores. Vas a poder crear textos en todas las fuentes, tamaños y colores para resaltar ideas, ponderar títulos e introducir a la audiencia distintas temáticas de tu presentación. Podrás insertar imágenes, gráficos, símbolos y mucho más. Otra principal función de esta herramienta es que te permite usar imágenes y gráficos para ejemplificar y mejorar el entendimiento de tus presentaciones. También podrás utilizar animaciones. Esta sin duda es una de las funciones más atractivas y entretenidas a la hora de diseñar presentaciones. Con ellas puedes darle entretenimiento y fluidez al tema que sin esta ayuda pueden resultar monótonos o sin demasiados atributos. Posibilidad de incluir audios al soporte visual. Esta cualidad puede servir para incluir fragmentos de una conferencia o de una exposición de un determinado autor, lo cual tiene gran utilidad para respetar un discurso o concepto original. ¿Cómo entrar y cómo salir de PowerPoint? Las dos formas básicas de entrar a la pantalla inicial de la aplicación son desde el posible icono de Microsoft
PowerPoint ubicado en el escritorio, o desde el botón Inicio, que se encuentra en la parte inferior del lado izquierdo, ingresamos dándole clic, buscamos en todos los programas que tenemos Microsoft PowerPoint y seleccionamos. Y de ambas maneras nos va a aparecer la pantalla inicial, que en este caso es esta. Para salir de la aplicación de PowerPoint podemos utilizar los siguientes atajos. Dándole clic en la parte de cerrar de la barra de título, que se encuentra en la parte superior derecha, o pulsar la combinación de teclas Alt más F4, o hacer clic sobre el botón de Office y elegir la opción de salir. Como siguiente tema, tenemos que conocer el área de trabajo. Como primero, tenemos lo que es la barra de título. Esta barra muestra el nombre del documento sobre el cual se está trabajando. Antes de que el trabajo se guarde con algún nombre, este dirá automáticamente Presentación 1. Barra de herramientas. La barra de herramientas es la compilación de todos los botones que permiten realizar una acción que tenga que ver con el formato y el diseño de las presentaciones. Tiene varias pestañas, cada uno con varios grupos de comandos, y también posee fichas especiales denominadas herramientas, que aparecen cuando están formateando ciertos elementos como imágenes o tablas. Barra de herramientas de acceso rápido. Permiten acceder a comandos comunes independientemente de la ficha que esté en la cinta. Por defecto se muestra guardar, deshacer y repetir los comandos. Puedes añadir otros comandos según tus preferencias. Ficha de diapositivas. Te permite ver y trabajar con las diapositivas de la presentación. Puedes agregar, eliminar, duplicar y reorganizar las diapositivas. También puedes agregar secciones para organizarlas y dividirlas. Vista del documento. Esta parte de la ventana de PowerPoint ofrece una vista de las formas en que se pueden ver las plantillas. Control de zoom. Haz clic y arrastra el control deslizante para usar el control de zoom. El número a la izquierda de la barra de desplazamiento refleja el porcentaje de zoom. También puedes optar por el botón Ajustar a la ventana actual. Área de trabajo. El área de trabajo es el lugar donde se muestran las diapositivas seleccionadas, en el cual el usuario puede trabajar y jugar con las herramientas que posee este programa. Botones de control. Estos botones se ubican en la parte superior de la pantalla y permiten minimizar, restaurar y cerrar el documento en el cual se trabaja. En caso de cerrar el documento sin guardar, automáticamente el programa preguntará si desea salir antes de guardar. Barra de desplazamiento. La barra de desplazamiento permite moverte en la pantalla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Con solo mover el botón del mouse es posible realizar esta acción. Finalmente tenemos lo que es la barra de estado. Esta barra ofrece información del documento que se trabaja, como el tema, idioma, número de diapositivas que se tiene, entre otros. Además, la barra de estado brinda una advertencia en caso de que suceda un error con la página. Como siguiente tema tenemos lo que es la barra de herramientas o cintilla de menús. La cintilla muestra una combinación de diferentes posibilidades facilitándonos el trabajo. Cuando se escoge algún menú, la cintilla cambia y aparecen etiquetas relacionadas con el manejo de los objetos. Como primer menú tenemos el menú Archivo. De aquí puedes abrir un nuevo documento, otro elaborado del YPC. Como primer menú tenemos lo que es Archivo. De aquí puedes abrir un nuevo documento, otro ya elaborado, guardar, imprimir, compartir, exportar o cerrar un archivo y cambiar algunas opciones para trabajar en PowerPoint.
Como siguiente tenemos lo que es inicio. Contiene los comandos para cambiar la fuente, el párrafo, manejar la portapapeles, insertar o eliminar diapositivas. Aquí se encuentra la ficha de dibujo para insertar formas, cambiar estilos y organizar los objetos de otras opciones. Como siguiente menú tenemos lo que es insertar. Desde este menú puedes insertar páginas, tablas, diagramas, imágenes, fotografías, formas, gráficos, vínculos, texto, clip multimedia como película o sonido. Como siguiente tenemos lo que es el menú dibujar. De aquí tenemos lo que son herramientas, lápices, plantillas y opciones para convertir la entrada de los lápices o de las plantillas. Como siguiente menú tenemos lo que es diseño. En diseño determina la apariencia general de la página y cómo se va a ver cuando se imprima. Como siguiente tenemos lo que son transiciones. Se usan para agregar transiciones a la diapositiva, diferentes efectos y sonidos, determinando cada tiempo. Como siguiente menú tenemos lo que es animaciones. Define el tipo de la animación y transición que se debe aplicar a la diapositiva. Como siguiente menú tenemos la presentación con diapositivas. Muestra cómo iniciar la presentación, configurarla, enseñar intervalos, grabar narración, la resolución de los monitores, etc. Como siguiente menú tenemos lo que es grabar. En esto se encuentra lo que es grabar contenido, reproducción automática y guardar. Como siguiente menú tenemos lo que es revisar. Está conectado con la revisión del texto, su ortografía. Da la opción de traducirlo en otro idioma, agregar comentarios a las celdas, controlar los cambios y proteger la presentación o decir cómo compartirla con otros usuarios. Como siguiente tenemos lo que es menú de vista. Determina cómo se va a ver la presentación, organiza las ventanas, da posibilidades de guardar y usar una macro, etc. Como finalmente el último menú es ayuda, que te da ayuda con el soporte técnico del software. ¿Qué desea hacer? Se usa para preguntar sobre cierta cuestión de lo que se quiere hacer y se puede ejecutar en algún momento desde este lugar. Iniciar sesión. Se usa para tener acceso a los documentos iniciando sesión en Office de otro lugar, no de la misma computadora. Y compartir. Si se oprime esta opción, se puede colaborar con otros usuarios y guardar la información. Continuando con el tema de barra de herramientas o cintilla de menú, las observaremos las fichas de manera individual, empezando con la cintilla Inicio. Desde inicio se puede ver la primera ficha, que es el portapapeles, con contenido de 1 a 24, tiene las mismas opciones que como en Word. La segunda ficha es diapositivas. Da la posibilidad de insertar una nueva diapositiva, cambiar el diseño, restablecer o eliminar una diapositiva. La tercera ficha es fuente. Desde ella puedes cambiar el tipo, el tamaño de la fuente, su color, hacerla negrita, cursiva, subrayada, llenar el espacio detrás de las letras, poner líneas a celdas, etc. Si oprimes la flecha aparece la fuente con otras opciones complementarias de tipo color, de la fuente, efectos posibles y con el menú insertar se pueden insertar tablas, ilustraciones, gráficos, vínculos, texto, clip multimedia, sonidos, películas, etc. y modificarlos según lo deseado. Como primera ficha tenemos lo que es diapositivas. Se usa para insertar una nueva diapositiva. Como segunda ficha tenemos lo que es tablas. Se puede insertar o dibujar tablas, convertir un texto en tabla, utilizar una hoja de cálculo en Excel, etc. Como siguiente es imágenes. Se pueden insertar imágenes desde un archivo de imágenes en línea o de un álbum de fotografías. Como cuarta ficha tenemos lo que es ilustraciones. Se pueden dibujar formas en la hoja, insertar gráficos, usar la opción Smart Art para presentar la información de una manera más visual. También se cuenta con lo que es iconos y modelos 3D. Como quinta ficha tenemos lo que es complementos. De aquí puedes ver e insertar algunas aplicaciones recientes.
Como sexta ficha tenemos lo que es vínculos. Puedes insertar hipervínculos y la acción que se va a ejecutar, como por ejemplo al hacer clic, ir a un hipervínculo, reproducir sonido, etc. Acción se asigna al objeto seleccionado, alguna acción al hacer clic o pasar el ratón sobre él. Como séptima ficha tenemos lo que es comentarios. Se usa para agregar comentarios. Como octava ficha tenemos lo que es texto. De esta ficha se puede importar cuadros de texto, encabezados y pie de páginas, word art, número de las diapositivas, fecha y hora, un objeto de otros programas como Corel, PowerPoint, Flash, Freehand, Adobe Photoshop, AutoCAD, MediaClip, Videoclip, música, video, imágenes, etc. O insertar texto de algún archivo, etc. Como novena ficha tenemos lo que es símbolos. Se usa para agregar símbolos y ecuaciones. Como última ficha tenemos lo que es multimedia. Puedes insertar películas y sonidos de algún archivo o de una galería multimedia. Como siguiente menú tenemos lo que es menú dibujar. Como primera ficha tenemos lo que es herramientas. Este está conformado por el borrador y la selección de lazo. Como siguiente tenemos lo que son los tipos de lápices. Tiene diferentes tipos de lápices y diferentes colores. Como siguiente tenemos lo que es la plantilla. Esta es una regla que aparece para alinear los objetos y las entradas de lápices. Como siguiente tenemos lo que es convertir. Esta convierte la entrada de lápices a una forma o la entrada de lápices a una ecuación matemática. Como siguiente menú tenemos lo que es diseño. En el menú diseño se utiliza para configurar la página, sus márgenes, tamaño, orientación, fondo, definir las opciones del párrafo, tales como la sangría y el espaciado, definir los temas, cambiando el diseño general de todo el documento, sus colores, fuentes de letra, efectos. Esta opción es importante ya que hace cambios globales. Puedes escoger más temas con un clic sobre el triángulo flecha de expansión. Y los colores, fuentes y efectos de página. También puedes definir los estilos de fondo, etc. Como siguiente menú tenemos lo que es transiciones. La primera ficha que tenemos es vista previa, que te ayuda a visualizar la transición que le pones a tu diapositiva. Desde esta ficha puedes definir la transición a esta diapositiva, la duración de la transición de la diapositiva. Puedes definir el tipo de sonido, la velocidad de transición, cómo aplicarlo y cómo avanzar a la siguiente diapositiva. Como siguiente menú tenemos lo que es el menú de animaciones. Como primera ficha tenemos lo que es la vista previa, siguiendo así con la ficha de animación, en donde se encuentran todas las animaciones que se le pueden colocar a los objetos, como lo es aparecer, desvanecer, flotar hacia arriba, dividir, barrido, etc. Como siguiente ficha tenemos lo que es animación avanzada. Puedes abrir el panel de animación, desencadenar las animaciones, copiar una animación o agregar diferentes animaciones a un solo objeto. Por último tenemos lo que es intervalos, que nos sirve para reordenar las animaciones, poner la duración, el inicio y el fin de las animaciones y mover cuándo se va a ejecutar cada animación de los objetos. Como siguiente menú tenemos lo que es la presentación con diapositivas. Como primera ficha tenemos iniciar presentación con diapositivas. Tiene tres opciones: empezar desde el principio, desde la diapositiva actual y la presentación personalizada. Siguiendo con configurar. Tiene diversas opciones, que es configurar la presentación con diapositivas, ocultar una diapositiva, ensayar intervalos y grabar. Luego tiene recuadros que se pueden habilitar y deshabilitar, como es reproducir narraciones, usar intervalos y mostrar controles de multimedia. Y por último tenemos lo que es el monitor. Te ayuda a ver
cómo se va a ver la presentación cuando la estés presentando en tu pantalla. Como siguiente menú es grabar. Como primera ficha tenemos lo que es grabar. Esta te permite grabar narraciones, entradas de lápices, gestos del puntero láser e intervalos de diapositiva y animaciones para la reproducción. Como segundo ficha es contenido. La opción captura se puede tomar una captura de pantalla de cualquier ventana abierta para usarla después. Como siguiente ficha tenemos lo que es reproducción automática de archivos multimedia. Esta tiene tres opciones: la grabación de pantalla, de insertar un video e insertar un audio. Como siguiente ficha tenemos lo que es guardar, la cual te permite guardar como presentación. Se crea un archivo de presentación con diapositiva independiente de la grabación si sea compartida. Y por último, la exportación de un video. Como siguiente menú tenemos lo que es revisar. Desde este menú se puede visualizar la primera ficha, la cual es revisión. Esta te permite checar la ortografía, buscar algún texto en los libros de referencia como enciclopedias, diccionarios o buscar sinónimos. Como siguiente ficha tenemos lo que es accesibilidad, la cual permite asegurar de que el archivo siga las mejores prácticas de accesibilidad. Como siguiente tenemos lo que es datos. Posibilita la función de buscar definiciones, imágenes, páginas web, etc. Como siguiente, idioma. Este te permite traducir un texto o cambiar el idioma. Como siguiente ficha tenemos lo que es comentarios. Este te permite agregar un nuevo comentario a la selección y después modificarlo, eliminar, ver los comentarios anteriores o los siguientes. Como siguiente ficha tenemos lo que es comparar. Este te permite comparar dos documentos de la misma similitud. Como siguiente tenemos la entrada del lápiz. Esta te permite visualizar todas las entradas de lápices que se hizo en dibujar. Como siguiente menú tenemos lo que es vista. Como primera ficha tenemos vista de presentación. Puedes cambiar el tipo de vista de normal, en clasificador de diapositiva, página de notas, vista lectura o vista esquema. Como siguiente ficha tenemos vista patrón. Esta te permite modificar rápidamente las diapositivas y diseños de las diapositivas de la presentación. Como siguiente ficha tenemos lo que es mostrar. Puedes mostrar y ocultar las reglas, líneas de cuadrícula, barra de mensajes, etc. Como siguiente ficha tenemos lo que es zoom. Se da la posibilidad de ver el documento de más cerca o más lejos, en una o dos páginas. Como siguiente ficha tenemos de color o escala de grises. Puedes escoger ver la diapositiva en color o en blanco y negro. Como siguiente ficha tenemos lo que es ventana. Se da la posibilidad de agregar una nueva ventana, organizar las ventanas en las pantallas, dividir, ocultar o mostrar una ventana, ver y desplazarse, cambiar las ventanas, etc. Y por último, desde la ficha macro puedes agregar una nueva macro y ver las macros existentes. Como último menú tenemos lo que es ayuda. También tenemos lo que es la ficha ayuda, la cual tiene las opciones para ponerte en contacto con soporte técnico de Microsoft. En otra ficha tenemos lo que es la ficha ¿qué desea hacer? En esta ficha se encuentra lo siguiente. Al inicio se muestran los pasos utilizados recientemente. Escribe lo que quieres hacer en el recuadro. La computadora te muestra lo relacionado con la pregunta. Si das clic sobre alguna de las opciones ya entras en esta opción y comienzas a hacer lo que necesitas. También tenemos lo que es la ficha iniciar sesión. Se utiliza para iniciar la sesión automáticamente en servicios de línea de Microsoft como OneDrive. Si guarda sus archivos en OneDrive, podrá trabajar en ellos desde prácticamente cualquier lugar y compartirlo con otras personas. Y por último tenemos la ficha compartir. Se usa para compartir un documento cuando esté listo. Primero este se guarda en la nube. Como siguiente tema tenemos el área de notas. Durante la presentación, las notas del orador son visibles en el monitor, pero no son visibles al público.
Por lo tanto, el panel de notas es un lugar para almacenar los puntos de conversación que quieran mencionar cuando se haga la presentación. Puedes agregar las notas a las diapositivas desde que empieces a diseñarlas, pero primero comprueba si el campo correspondiente ya aparece en la ventana. Para ello, abre la pestaña Vista y selecciona la vista normal. Tendría que haber un campo gris con el texto Haga clic para agregar notas debajo de la diapositiva seleccionada. En este lo vamos a hacer hacia arriba para expandirlo y poder agregar las notas. Por ejemplo, le vamos a poner mencionar las notas. Mencionar las notas y queda guardado para poder visualizar durante la presentación. Nos vamos a los tres puntitos que aparece y mostrar vista de moderador. Y aquí aparecen las notas que tenemos. En caso contrario, puedes abrirlo en pocos segundos. Haz clic izquierdo en el botón Notas, que aparece tanto en la cinta de opciones como en la barra de estado, debajo de la diapositiva. Si lo deseas, puedes cerrar el campo de las notas en cualquier momento, volviendo a hacer clic en ellos. Ya puedes abrir las notas del orador en el campo que corresponde. Más adelante, cuando hagas la presentación, podrás habilitar la vista moderador para ver todos estos comentarios sobre la diapositiva. Repite este paso para cada diapositiva. Como siguiente tema, tenemos lo que es los atajos con el teclado. Entre las características de PowerPoint destacan los atajos de teclado. Se utilizan para agilizar las acciones que realizamos con el programa y así ahorrar tiempo. Para poder usar los atajos con el teclado es necesario conocer diferentes teclas, como por ejemplo la tecla del control. Esta mayormente se usa para los atajos, al igual que la ESC, que se encuentra en la parte superior del teclado. Luego de ahí nos vamos al Enter, que se encuentra en la parte del medio derecho del teclado, y el Shift, que se encuentra en la parte inferior, arriba del control. Generalmente siempre es Shift y el control. Como primer punto tenemos los atajos de teclado básico. El primero que tenemos es Control más N, que nos permite crear una nueva presentación. El segundo es Control más M, que nos permite insertar una nueva diapositiva. El tercero es Control más D, que nos permite duplicar la diapositiva seleccionada. El cuarto es Control más O, que nos permite abrir una nueva presentación. Control más W, que nos permite cerrar la presentación. Control más P, que nos permite imprimir una presentación. F6 es para cambiar al siguiente panel. ESC es para cancelar una acción. F12 es ejecutar, guardar como. Shift más F12 es ejecutar el guardar. F4 es repetir la última acción. Y F5 es activar la barra de menú. Como siguiente tenemos los atajos para los textos. Como primero tenemos Control más X, que significa cortar el objeto seleccionado en ese momento. Control más C, copiar el objeto seleccionado. Control más V, pegar el objeto cortado o copiado del portapapeles. Shift más F3, cambiar entre mayúsculas y minúsculas. F7 nos sirve para revisar la ortografía. Shift más F7 nos sirve para buscar la siguiente palabra. Como siguiente tenemos los atajos de teclado para controlar la presentación. El principal es F5, que nos sirve para iniciar la presentación desde el principio. Le sigue Shift más F5, que nos sirve para iniciar la presentación desde la diapositiva actual. Esto quiere decir desde la diapositiva que nosotros tenemos seleccionado. Sigue Enter. Enter es para darle
continuidad a la siguiente animación o avanzar a la siguiente diapositiva. Espacio. Espacios para reproducir una animación anterior o volver a la diapositiva anterior. Por último, tenemos lo que es número más enter. Nos sirve para irnos a la diapositiva que nos indica el número. Por ejemplo, 19 más enter nos va a llevar a la diapositiva 19 de nuestra presentación. Dominar estos atajos nos permitirá crear presentaciones de manera más eficiente y exponerlas como grandes oradores. Algunos de estos atajos son muy venerados entre los oradores de éxito, ya que sirven para captar la atención del público.